Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre rendidos. Rendirse es someterse, dejar de resistirse, dar fruto o renunciar a lo que tanto nos gusta por lo que se nos solicita. De eso quiero hablarte este día. Te aseguro que más de alguna vez en tu vida has sido rebelde. Te aseguro que en algún momento has querido imponer tu voluntad, ya sea con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con tus conocidos, en el colegio, en el trabajo. Y también te aseguro que en algún momento te encontraste en la disyuntiva de si ceder o seguir con ese pensamiento. Y más aún cuando ves los resultados y te das cuenta que te equivocaste. Defendiste tanto un punto de vista que al final no tenías la razón. Te aseguro que te ha sucedido. Tal vez tú no lo reconoces, pero te ha sucedido. Todos y cada uno de nosotros en algún punto de nuestra vida nos hemos encontrado en ese instante en donde debemos reflexionar si es lo correcto nuestra voluntad o nosotros estamos haciendo lo incorrecto queriendo imponernos. Por eso es que decidí hablarte sobre rendidos. Porque tenemos que tomar una determinación nosotros. Renunciar a algo muchas veces nos va a ayudar a seguir adelante. Como cristianos, renunciar a nuestra propia vida nos permitirá acercarnos al Señor. Marcos 8:35 dice, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por mi mensaje la salvará. Aquí prácticamente Jesús nos está hablando de que para salvar nuestra vida debemos de perderla. Quiere decir que debemos de perder nuestra voluntad, rendirnos ante su causa y rendirnos ante su mensaje. Y eso nos permitirá salvarnos. Es algo que hoy los cristianos hemos dejado de comprender. Nos interesa más lo temporal que lo eterno. Nos interesa más hacer nuestra voluntad, seguir con lo que nos sentimos cómodos, hacer lo que nos hace sentir realizados y pensar que no dependemos de Dios. Te estoy hablando de los cristianos, no de otro tipo de personas. Antes, los cristianos vivían para hacer la voluntad de Dios. Ojo, no vayas a confundirte. La voluntad de Dios no es la voluntad de tu pastor. Son dos cosas totalmente diferentes. La voluntad de Dios es lo que está escrito en la palabra. La voluntad de tu pastor es aquellas enseñanzas que no tienen sustento en la palabra. Para que me entiendas y comprendas de qué te estoy hablando. ¿Te has rendido a la Escritura? ¿Has puesto en práctica lo que dice la palabra? ¿O sigues tú con esa decisión de hacer tu voluntad? Los cristianos debemos de aprender a rendirnos ante Dios, porque por eso somos cristianos. Porque al final el premio absoluto se lo lleva aquel que tiene acceso a la vida eterna. Pero si nosotros vivimos una vida contraria a su palabra, entonces, ¿cómo podemos acceder a la vida eterna? Nos llamamos cristianos, pero no nos hemos rendido. Somos cristianos de servicios, de ir los domingos, de pedir una entrevista con el pastor o hablar con el pastor, de servir en la iglesia. Pero en nuestro día a día, nuestra voluntad gobierna. Y la voluntad que debe de gobernar es la de Dios. Mira Isaías 64:8. Pero así y todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos la arcilla y tú el alfarero. Todos nosotros somos obra de tus manos. Eso es rendirse. Decirle al Señor que somos el barro, que somos la arcilla y que Él puede hacer con nuestra vida lo que Él desea. ¿Tú no ves al barro luchando por romper la forma que le está dando el alfarero? Todo lo contrario, dependiendo de la fuerza y la fricción que hace el alfarero, así el barro va tomando la forma. Pues es exactamente así nuestra vida. Y yo sé que a los cristianos de hoy en día, los liberales, no les gusta escuchar esto, porque simple y llanamente es su voluntad la que quieren que gobierne. Desean que su voluntad sea la misma voluntad que la de Dios, y no es así. Basta con que hoy veas esos eslogan que atraen a los cristianos: prosperidad, libertad financiera, obtén todo lo que quieras, sanidades al por mayor. Todo eso, disculpa lo que voy a decir, es basura comparado con el verdadero mensaje de Jesucristo. Ya basta de estar buscando nuestro gusto y nuestra gana, porque entonces, como te digo, solo estás jugando al cristianismo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Y por eso es que su palabra es tan clara, que nos vamos a sorprender cuando estemos en la eternidad con Él, porque vamos a decir, y fulanito, y sutanito, y tal persona, si él iba todos los domingos a la iglesia. Sí, pero la iglesia no te compra el cielo. Lo que apertura la vida eterna
es la obediencia al Señor en tu día a día, cuando nadie te ve, cuando tú estás haciendo negocio, cuando tú estás hablando en tu casa, cuando amas a tus hijos, cuando estás proveyendo para tu casa, cuando te estás comportando en congruencia con la palabra de Él. Pero eso no lo podemos lograr si no nos rendimos, porque siempre vamos a batallar. Créeme, siempre vamos a batallar. Y esa batalla no la vas a ganar. Hay unas reglas impuestas y esa es su palabra. El Señor no puede contradecir su palabra. Entonces, si ya hay unas reglas, nosotros tenemos que aprender a seguirlas. Y para seguirlas debemos de renunciar a nuestra voluntad y rendirnos ante Dios. Como te digo, no es ante la congregación, no es ante la iglesia, no es ante el pastor, no es ante el líder, no, es ante Dios que tú debes de rendirte. Mira lo que dice Joel 2:13. En lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso. No se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. Cristianos verdaderos. Los que se rinden son cristianos verdaderos. Tal vez está muy fuerte esta dosis, pero es cierto. Los cristianos verdaderos son aquellos que no se rasgan los vestidos, sino el corazón. Y cuando uno se rasga el corazón, hay una transformación en nuestra vida. Porque entonces le decimos al Señor, no de palabra, sino de acto, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que seas tú y no yo. Que tú hagas y que yo obedezca. Porque dentro de todo, te aseguro que el concepto de quién es Dios no ha cambiado. Tú lo has cambiado, pero ese concepto no ha cambiado. Él es Dios y por tanto merece que nosotros nos rindamos. Así que hoy yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre, si hemos de ser honestos, ¿cuántas veces hemos querido imponer nuestra voluntad y nuestros pensamientos? Ayúdanos, Señor, porque queremos ser diferentes, queremos rendirnos hoy ante ti, rendir nuestra voluntad y que tú empieces a formarnos como el alfarero, que hagas con nuestra vida lo que tú deseas y que nuestros pensamientos y nuestros actos se alineen a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.